Hola a todos, bienvenidos a un nuevo vídeo en mi canal de YouTube Antón GF. Soy Antón García Fernández y, como de costumbre, les hablo desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América. Y en esta tarde soleada y con algo de brisa aquí en Jackson, voy a grabar un vídeo que llevaba ya un tiempo queriendo hacer. Voy a hablar acerca de la relación entre Elvis Presley y el cine. No hace mucho grabé un episodio del podcast Discos Memorables con mi amigo Manuel Muñoz y hablamos en ese podcast acerca de Elvis, y alguien me dijo en un comentario a ese videocast que sería una buena idea hablar de la música cinematográfica de Elvis Presley. Me parece buena idea y, como digo, llevaba ya un tiempo queriendo hacerlo, así que lo vamos a hacer esta tarde en este vídeo que se titula simplemente Elvis y el cine. Ya desde muy pequeño tuve la oportunidad de ver prácticamente todas las películas de Elvis Presley, y por supuesto hay algunas que me gustan más que otras, hay algunas que musicalmente son mejores que otras, hay algunas que cinematográficamente incluso son mejores que otras, pero en general creo que la filmografía de Elvis Presley puede dividirse en tres etapas que corresponden más o menos con las tres diferentes décadas en las que se desarrolló su carrera. Y así voy a comentar la filmografía de Elvis desde un punto de vista cronológico, dividiendo esa filmografía en tres bloques. Primero los años 50, después los años 60, después del regreso del servicio militar, y finalmente los años 70, donde Elvis hizo muchas menos películas y ninguna de ellas, de hecho, fue una película de ficción. Vamos a hablar de ello ahora mismo, empezando con los años 50. En los años 50 Elvis se convierte en una superestrella, en un icono cultural, en uno de los cantantes de ese rock and roll primerizo más importantes. Es cuando se le corona como King of Rock and Roll o Rey del Rock and Roll. Y entonces, muy pronto, Elvis hace lo que otras estrellas de la música antes y después que él. Hace lo mismo que en los años 20 había hecho Al Jolson, por ejemplo, en los años 30 había hecho Bing Crosby, en los años 40 había hecho Frank Sinatra, y en los años 60 harían los Beatles, que es canalizar su carrera musical hacia Hollywood y dotar así de una nueva dimensión a su carrera, la dimensión como actor, la dimensión cinematográfica, que por supuesto hasta el momento no había conocido. Pero, como digo, lo hace bastante pronto, porque las primeras grabaciones de Elvis Presley para RCA, después de que ese sello le comprase a Sam Phillips y a Sun Records el contrato de Elvis por unos $35,000, las primeras grabaciones de Elvis para RCA, para RCA Records, son en 1956, y en ese mismo año nos encontramos ya con Elvis trabajando en Hollywood, con Elvis dirigiéndose a Hollywood y con Elvis protagonizando su primera película, que es Love Me Tender. Durante los años 50, Elvis realizaría 4 películas en total, 2 de ellas en blanco y negro y 2 de ellas en color. Y a mí me parece, y creo que en esto la mayor parte de los críticos están de acuerdo, que las mejores películas de su filmografía son precisamente las películas que protagonizó en los años 50, y en especial, en mi opinión, las dos que me parecen mejores son Jailhouse Rock, el rock de la cárcel, y King Creole, que en España se tradujo el título, me parece, como El barrio contra mí. Vaya título, por cierto, El barrio contra mí, aunque es cierto que sí que tiene sentido si vemos la película. Esas dos películas, King Creole y Jailhouse Rock, son las dos que a mí me parecen más interesantes de los años 50 y por extensión de toda la filmografía de Elvis Presley. Y en los años 50 todavía hay una cierta ambición por parte de Elvis de convertirse en un buen actor.
de emular a ídolos como Tony Curtis, como Marlon Brando o especialmente James Dean, que se había convertido en todo un icono. Tras su fallecimiento, muchos decían que Elvis podía ser el sustituto ideal en Hollywood para el malogrado James Dean. De hecho, si pensamos en la primera película de Elvis, Ámame tiernamente, Love Me Tender, es una película que incluye pocas canciones, que de hecho ni siquiera se iba a titular originalmente Love Me Tender como una de las canciones de Elvis, sino que se iba a llamar Los Hermanos Reno, The Reno Brothers, que al final se le cambió el título por Love Me Tender, considerando que sería un título más comercial. En esta película ya digo que hay pocas canciones, y Elvis comparte la pantalla con un buen Richard Egan, que es un actor que a mí la verdad es que me gusta bastante y que no es demasiado conocido hoy en día, pero que hace un excelente trabajo en esta película Love Me Tender, en la que por supuesto Elvis canta la canción homónima y un par de ellas más, Let Me, Poor Boy, We're Gonna Move, pero la película quizá no es lo más importante, la música quizá no es lo más importante de esta película, que es un western en el que Elvis comparte pantalla con otros actores. No es la única estrella de esta película, aunque por supuesto es una película que se recuerda hoy precisamente por ser la primera película de Elvis Presley. Loving You es quizá, en mi opinión, la menos interesante de esta primera época, a pesar de que tiene buenas canciones, por supuesto. Ahí tenemos Teddy Bear, por ejemplo. Loving You es una canción interesante también. Let's Have a Party está en esa película, pero creo que como película, desde un punto de vista cinematográfico, quizá es la menos interesante de los años 50. Y en cambio, el rock de la cárcel, Jailhouse Rock, sí que es para mí todo un clásico icónico, ya no solamente en la filmografía de Elvis Presley, sino en la filmografía de estos primeros años del rock and roll, junto a películas como The Girl Can't Help It, como Blackboard Jungle, Semilla de Maldad, esta última, en la que aparece música de Bill Haley, Don't Knock the Rock, y otras películas en las que el rock tiene una importancia primordial. No hay que olvidar que Jailhouse Rock tiene ese número de baile en la cárcel mientras Elvis interpreta la canción homónima Jailhouse Rock de Leiber y Stoller, que es realmente también uno de los números de baile más icónicos de toda la filmografía de Elvis. Y después tenemos, ya para cerrar los años 50, King Creole, dirigida nada más y nada menos que por Michael Curtiz, que era el mismo director de películas clásicas como Casablanca, y aquí se nota la mano de Curtiz, y desde luego esta película suele citarse como la mejor película de Elvis Presley, y la verdad es que yo estoy de acuerdo, aunque creo que Jailhouse Rock está muy cerca. Esas son las dos que para mí pugnan como las dos mejores películas de toda la producción del rey del rock and roll. Creo que en los años 50 hay que prestar, de hecho se debe prestar mucha atención a la música. Creo que las canciones de estas películas son muy importantes porque este es el momento en el que el Elvis Presley más rockero, ídolo de la juventud, icono de estos primeros años del rock, se convierte en una superestrella, ya no solamente a nivel nacional, sino también a nivel mundial. Y las películas incluyen unas bandas sonoras de enorme calidad, con muchos temas clásicos de la carrera de Elvis. Hemos hablado de Jailhouse Rock, hemos hablado de King Creole, tenemos canciones como Hard-Headed Woman, por ejemplo, que aparece en la película King Creole. Love Me Tender es otra de las canciones clásicas de Elvis que aparecen en estas primeras películas de los años 50, entre muchos otros éxitos de Elvis, que algunos de ellos se compusieron realmente para sus películas, pero tuvieron éxito más allá del contexto, del marco de las cintas en las que se incluían. Y en Jailhouse Rock, por cierto, podemos ver también
a sus músicos, aparece Scotty Moore, por ejemplo, aparece Bill Black, y en Loving You incluso hay una breve escena en la que aparecen los padres de Elvis, Gladys y Vernon Presley. Estos son los años 50, que es la época para mí primordial, principal, más interesante de la carrera cinematográfica de Elvis Presley, que a finales de los años 50 es llamado a filas, tiene que hacer el servicio militar, y Elvis vuelve del servicio militar cuando empiezan los años 60, y ahí empieza una nueva etapa de su carrera. Un Elvis que ya no solamente es un rockero, sino que empieza a explorar otros horizontes musicales, canta cada vez más baladas, graba en Nashville, y el increíble éxito de las películas musicales con tramas intrascendentes que hizo Elvis, o que estaba haciendo Elvis durante esta época, provoca que después del regreso del servicio militar, Elvis se vea obligado realmente a abandonar toda esperanza de convertirse en un actor serio. Se va a pasar toda la década de los años 60 haciendo películas de escasa calidad cinematográfica, aunque por supuesto de enorme éxito de taquilla. Elvis llegó a ser uno de los actores más taquilleros de los Estados Unidos, y ese era el argumento que siempre esgrimía su manager, el coronel Tom Parker, para mantenerlo en Hollywood haciendo este tipo de películas en lugar de otros proyectos más ambiciosos que a Elvis probablemente le habría gustado más hacer y con los que se encontraría más a gusto. De hecho, las películas que podríamos considerar más serias que hace Elvis en esta época, durante los años 60, las películas con menos canciones, como Flaming Star, Estrella de Fuego, o Wild in the Country, son las películas que menos éxito de taquilla tuvieron, porque el público esperaba un tipo de película de Elvis, esperaba un tipo de personaje de Elvis, esperaba películas musicales intrascendentes de Elvis, y eso es lo que el coronel Tom Parker se aseguró de que Elvis produjese a lo largo de toda la década de los años 60, aunque él generalmente no estaba demasiado contento con ello. Son películas, las de los años 60, que siguen una fórmula siempre predecible. Son películas que siguen una fórmula. Elvis suele tener una profesión que no lo ata a nada ni a nadie. En muchos casos conduce coches, en muchos casos también es piloto de lanchas de carreras y cosas por el estilo. Es siempre una profesión que le permite ir de un lugar a otro de los Estados Unidos, conociendo y enamorando a todo tipo de chicas. El humor que se incluye en estas películas se reduce muchas veces a puros chascarrillos, en los mejores casos a situaciones de enredo, y al final, después de ciertas complicaciones y de nuevo intrascendentes de las tramas, Elvis suele quedarse con la chica con la que en un principio había tenido una relación difícil, había tenido sus más y sus menos, pero al final todos esos problemas en general se arreglan y hay un final feliz en el que Elvis acaba cantando alguna canción y acaba quedándose con la chica que más le interesa, un amor correspondido en general y, como digo, unas tramas bastante fáciles de seguir y sin mayores problemas. Son películas producto de su tiempo, de los años 60, entretenimiento fácil, entretenimiento sin complicaciones, vamos, lo que realmente buscaba el público que acudía al cine para ver una película de Elvis. Por tanto, desde un punto de vista cinematográfico, desde un punto de vista de la historia o de las tramas, creo que son películas de poco interés. Algunas son mejores que otras, algunas son más divertidas que otras, algunas son películas que se ven mejor, que se soportan mejor que otras, y como digo, yo tengo algunas que me parecen más interesantes, que me gustan más que otras, pero en general
son películas que siguen una fórmula muy determinada y que más o menos podemos suponer qué es lo que va a ocurrir en la siguiente escena o unas escenas más tarde. Pero pese a que cinematográficamente no sean películas memorables en absoluto, creo que todavía en las películas de los años 60 de Elvis hay que prestar atención a la música. Al fin y al cabo, Elvis era más cantante que actor, era más músico que actor cinematográfico, así que la música tiene su interés y por tanto nos encontramos en los años 60 con películas que cinematográficamente no son demasiado buenas, pero que sí tienen bandas sonoras originales de gran valía. Algunas de ellas, por ejemplo, G.I. Blues, Blue Hawaii, Spin Out, incluso Kid Galahad, que creo que en España se tradujo como Piso de Lona. Elvis hace de boxeador en un remake de una película, más o menos un remake de una película que anteriormente había protagonizado Humphrey Bogart. Entonces hay algunas bandas sonoras que me parecen muy interesantes en los años 60, sobre todo esas que acabo de mencionar. Y hay otras mucho más olvidables, mucho menos interesantes. Fun in Acapulco, por ejemplo, Paradise Hawaiian Style, esa segunda película que Elvis hizo en Hawái después de Blue Hawaii, que tampoco es una película demasiado interesante. Pero, sin embargo, en muchas de estas películas, a pesar de que sean menos interesantes, incluso musicalmente, se esconden algunas pequeñas joyas musicales de la discografía de Elvis. Se esconden algunos temas poco conocidos que en mi opinión son excelentes. Y hay muchos más de lo que pueda parecer. Canciones como por ejemplo All That I Am, como Anyone Could Fall in Love With You, como Almost, de la película The Trouble with Girls, como Puppet on a String, como Home is Where the Heart Is, canciones también como por ejemplo Clean Up Your Own Backyard, que es una canción interesante también desde un punto de vista musical. Canciones como Let Yourself Go, por ejemplo, donde vemos a un Elvis que sí musicalmente está en un buen momento. Son canciones poco conocidas de la discografía de Elvis en la mayor parte de los casos, de esas canciones que generalmente conocen los fans más acérrimos del rey, pero canciones que están ahí como parte de las películas y que se incluyeron en películas y en muchos casos se compusieron específicamente para películas. Son de esas canciones que no van a aparecer en las recopilaciones de grandes éxitos de Elvis. Son de esas canciones que un fan menos en profundidad de Elvis quizá no va a conocer, pero que forman parte de su discografía y que cuando uno las escucha se da cuenta de que son muy buenas canciones que de alguna manera u otra han acabado en películas de Elvis. Se me ocurre por ejemplo So Near Yet So Far From Paradise, que es otra canción que me parece también muy interesante. Entonces hay que prestar atención a lo que se llama el catálogo profundo, o en inglés Deep Catalog, de Elvis, porque en muchas de estas películas vamos a encontrar canciones que realmente valen la pena, a pesar de que no son demasiado conocidas. Viendo estas películas yo creo que nos damos cuenta de que en muchas de ellas se nota que Elvis no se encuentra en absoluto a gusto, que las hace casi como si se tratase de una cadena de montaje, pero que el propio Elvis sabe que artísticamente son películas que valen muy poco. Por ejemplo, en The Trouble with Girls, Mis problemas con las mujeres, creo que se tradujo en español, Elvis es dueño de un circo y aparece muy poco en la película, en realidad. Casi parece que pasa por delante de la cámara y sale y vuelve a pasar por delante de la cámara, casi como si aquello no fuese con él.
Ya es una de sus últimas películas y creo que ya tenía ganas Elvis de acabar con esa película y con sus contratos cinematográficos, que durante los años 60 es lo que hizo Elvis sobre todo. Hay una parte de la discografía de Elvis que tiene que ver totalmente con sus películas, y después hay otra parte que tiene que ver con temas que grabó en estudio, en Nashville sobre todo, que también tienen mucho interés y a los que espero en algún momento dedicar algún vídeo también dentro del canal. Pero ahora estamos hablando de Elvis como artista cinematográfico y de las bandas sonoras de algunas de sus películas, que, repito, en los años 60 hay algunos temas, incluso en películas poco recomendables, que tienen verdadero interés. Y he mencionado algunos y estoy seguro de que ustedes conocen otros temas que me estoy dejando fuera, que me estoy dejando en el tintero, así que dejen comentarios por debajo del vídeo si se les ocurre algún otro que les guste especialmente y que quizá no he comentado, porque la verdad es que hay más de los que parece. Y llegamos a la tercera etapa de la carrera cinematográfica de Elvis, que son los años 70. Es una época en la que Elvis abandona el cine, y tras ese especial televisivo de Navidad de 1968, el especial de regreso, el comeback special del año 1968 para la cadena de televisión NBC, y después de su regreso a Las Vegas, Elvis se centra en ofrecer conciertos en directo, que es algo que no había hecho prácticamente durante la mayor parte de los años 60. Dejó los conciertos en directo por las películas hollywoodienses en general de poco interés, pero a finales de los años 60, en el año 1969, de hecho, regresa a los conciertos en directo en Las Vegas y en otras partes de los Estados Unidos, y su filmografía de hecho refleja esta vuelta a los conciertos con dos excelentes documentales. Uno de ellos es That's the Way It Is y el otro es Elvis on Tour. Y estas dos son películas que se centran en la música, en la faceta de entertainer de Elvis Presley. Ese Elvis que canta en directo a partir de 1969, ya casi sin interrupción, hasta el último año de su vida, que fue 1977. Y de hecho, That's the Way It Is es una película que sigue, en cierto modo, una estructura semejante a la película documental Let It Be de los Beatles. La idea es mostrar a Elvis ensayando para un concierto en Las Vegas con sus músicos, con su banda, eligiendo los temas, ensayándolos en un estudio, en una especie de soundstage, y después la película acaba mostrando partes de dicho concierto para el que Elvis se estaba preparando, con lo cual el proceso creativo del Elvis que canta en directo, del Elvis que da conciertos en directo en Las Vegas y en otras partes de los Estados Unidos, se refleja ese proceso creativo en esta película That's the Way It Is, y por eso se llama la película Esta es la manera en que es, ¿no? De esta manera es Elvis, ¿no? De esta manera Elvis se prepara para sus conciertos, de esta manera Elvis da sus conciertos en directo. Entonces, lo único que tenemos de Elvis en los años 70 en cuanto al cine son estas dos películas documentales. Yo creo que la mejor de las dos es That's the Way It Is, pero Elvis on Tour también es bastante interesante, especialmente en algunas de esas escenas en las que vemos a Elvis con sus músicos cantando, ensayando canciones de gospel, como I, John, He Saw Mighty Numbers, o The Lighthouse. Me parece también Elvis on Tour una película quizá menos conocida, pero un documental también muy interesante, pese a que si tengo que elegir uno de los dos, a mí el que más me gusta de los dos de los años 70 es That's the Way It Is, y creo que es el primero que recomendaría que ustedes vieran si es que no los han visto ya, porque se puede encontrar, no es demasiado difícil de encontrar y vale muchísimo la pena, como también vale la pena Elvis on Tour. Algo curioso es que en esta época, a finales de los 60, durante los años 70, se llegó a barajar el nombre de Elvis para películas serias y de mayor importancia. De hecho, algunas de ellas, como Midnight Cowboy, Cowboy de Medianoche, se convertirían en clásicos del cine.
pues se pensó en Elvis, se barajó el nombre de Elvis para Cowboy de Medianoche, Midnight Cowboy, también para el remake de Ha nacido una estrella, con Barbra Streisand, A Star is Born, y al final nunca llegó a concretarse por diferentes razones, algunas de ellas tienen que ver con la presencia y el papel del manager de Elvis, Coronel Tom Parker, que nunca tuvo ningún interés en que Elvis se convirtiese en un actor serio y que de alguna manera saboteó las posibilidades de Elvis de aparecer en estas películas. Midnight Cowboy, por supuesto, Jon Voight acabaría teniendo el papel principal. En A Star is Born tenemos a Barbra Streisand y Kris Kristofferson, que entró por la puerta grande en el cine con esta película. Elvis tuvo la oportunidad, según parece, según se dice, según he leído en estudios biográficos sobre Elvis, tuvo la oportunidad de participar en esa película y al final su participación no se concretó y su carrera cinematográfica se quedó ahí, en lo que había hecho en los años 50, de bastante interés desde mi punto de vista, en los años 60, ya de un interés muy marginal. En mi opinión, desde un punto de vista cinematográfico, ya dije que desde un punto de vista musical, las bandas sonoras de los años 60 tienen sus altibajos y tienen sus momentos muy interesantes. Algunas de ellas son verdaderos clásicos. Y en los años 70 simplemente dos películas documentales acerca de sus conciertos en Las Vegas y en otras partes de los Estados Unidos. Me parece interesante mencionar que algunas de las bandas sonoras de películas de Elvis, por ejemplo King Creole, por ejemplo Blue Hawaii, sobre todo King Creole y Blue Hawaii, son dos bandas sonoras que se encuentran entre parte de lo mejor que Elvis grabó a lo largo de toda su carrera. Y desde luego King Creole, con esa mezcla de jazz, Dixieland y rock and roll, porque es una película que se rodó en Nueva Orleans y musicalmente mezcla el rock and roll de Elvis con el Dixieland, el jazz de Nueva Orleans, de una manera que Elvis no haría posteriormente, pero que en mi opinión hace que esa banda sonora, King Creole, sea una de las obras maestras realmente de la discografía de Elvis Presley. Me gusta mucho Blue Hawaii porque es una banda sonora que he escuchado mucho, sobre todo, bueno, cuando era más joven solía escucharla continuamente en el verano porque es muy buena música para ese momento del año, con grandísimas canciones que demuestran que Elvis era un maravilloso vocalista, ya no solamente dentro del rock, sino dentro de las baladas, y esos toques de steel guitar le quedan de maravilla a Blue Hawaii. Para terminar, quiero mencionar que las bandas sonoras originales de los años 50 son en general bastante fáciles de conseguir. Love Me Tender, Jailhouse Rock, Loving You y King Creole se pueden encontrar con bastante facilidad y además se encuentran también en esa caja de 5 discos que recoge todo lo que Elvis grabó en los años 50 y que se llama El Rey del Rock and Roll, The King of Rock and Roll. Son 5 CDs, totalmente recomendable esa caja para entrar en el Elvis Presley de los años 50, The King of Rock and Roll, caja de 5 discos, que es una verdadera maravilla. En cuanto a los años 60, se publicó su catálogo cinematográfico, creo que en los años 90, en disco compacto a través de una serie que se llamaba Double Features, que incluía en un solo CD la banda sonora de al menos 2 de sus películas, en algún caso creo que incluso 3, porque tenían menos canciones algunas de las bandas sonoras, y a través de esas double features, sesión doble sería la traducción, pues quizás se puedan encontrar todavía esas bandas sonoras. Si no, tenemos, aunque no están todas las bandas sonoras aquí, tenemos esta caja que es una verdadera maravilla, que se llama Elvis The Movie Soundtracks y que tiene 20 discos originales. No tiene todas las bandas sonoras de Elvis, pero sí tiene la mayor parte de
las bandas sonoras de Elvis, y además, como pueden ver, en una edición que incluye los CDs en un formato de presentación que los hace parecer incluso vinilos. Es una caja que, si la pueden encontrar y les interesa la música de las películas de Elvis, pues yo recomiendo vivamente, porque aquí están prácticamente todas las bandas sonoras. Ya digo que no todas, pero sí las más importantes las pueden encontrar aquí. Ya ven algunas de las portadas. GI Blues está ahí, Blue Hawaii está ahí, Loving You está ahí. Esta es una caja que yo encontré a muy buen precio en una tienda en internet, y por supuesto me hice con ella, a pesar de que ya tenía muchas de estas bandas sonoras en otras ediciones. De hecho, las ediciones de Double Features las tengo también, pero es difícil resistirse a una caja tan bonita, con tan buena presentación como esta. La vuelvo a enseñar, Elvis The Movie Soundtracks. No son todas, ya digo, pero sí las más importantes se encuentran en esta caja. Y si lo que quieren es simplemente una recopilación, en este caso una recopilación doble que incluya lo mejor de las películas de Elvis de los años 60, pues hay un disco doble, por lo menos yo lo tengo, no sé si todavía se puede encontrar o no, creo que sí, que se titula Command Performances, y que son 2 discos que incluyen lo que se supone es lo mejor de las bandas sonoras de Elvis de los años 60. Repito el título, Command Performances, y es un disco doble interesante para quienes no quieran profundizar demasiado en estas bandas sonoras de Elvis de los años 60, que no quieran tenerlas todas, pero sí lo mejor, lo más granado de esas bandas sonoras de los 60, pues ese disco Command Performances también es una buena puerta de entrada al Elvis cinematográfico de los 60, y por supuesto en los años 70 es interesante ver los documentales That's the Way It Is y Elvis on Tour, pero la banda sonora de That's the Way It Is se ha publicado en varias ediciones diferentes, alguna en forma de caja con tomas extras, o si no, el disco That's the Way It Is también incluye varias de las canciones que Elvis interpreta durante ese magnífico documental que es That's the Way It Is. No me queda más que comentar, simplemente animarles a que se acerquen a la música de las películas de Elvis, sobre todo los documentales de los años 70, sobre todo las películas de los años 50, que son las que a mí me parecen más interesantes, pero ya digo que en los años 60 vale la pena bucear en muchas de esas bandas sonoras. Spin Out, por ejemplo, es una quizá menos conocida, que creo que tiene mucho interés, y después cada una de ellas esconde algunas pequeñas joyas musicales de la carrera de Elvis, menos conocidas, pero desde mi punto de vista también muy interesantes. Les animo también a que dejen comentarios por la parte de abajo de este vídeo, que comenten si quieren qué les parecen las películas de Elvis en general, cuáles son sus favoritas, cuáles les parecen menos interesantes, qué canciones, quizá entre las menos conocidas de las películas de Elvis, les parecen a ustedes más recomendables. Y por supuesto yo leeré esos comentarios y dejaré también mis impresiones en respuesta a las suyas. Ya saben que ese tipo de comunicación con la audiencia siempre me gusta y hace que sea todavía más satisfactoria la grabación y publicación de estos vídeos en mi canal de YouTube. Soy Antón García Fernández y me despido ya desde Jackson, en el estado de Tennessee, en los Estados Unidos de América, donde he grabado en directo y sin ningún tipo de cortes este vídeo en el mes de octubre del año 2021, y muy pronto van a poder ver este vídeo en mi canal de YouTube, Antón GF. Muchas gracias como siempre por su atención, muchas gracias también por los comentarios que puedan dejar debajo de este vídeo, y hasta la próxima ocasión.